Miles de archivos de los servicios represivos de la dictadura uruguaya fueron liberados a través de Internet bajo el nombre Archivos del Terror de Uruguay. Se trata de un amplio reservorio documental que incluye el denominado Archivo Berruti y documento del FUSNA y los servicios de inteligencia policial, pero además incorpora los rollos microfilmados del Archivo Berruti que no fueron recuperados en la sede del CEGIOR hace más de 15 años. La difusión de estos archivos se produce en un contexto particular, en la previa a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pero también en medio del reclamo de la sociedad civil al gobierno de promover una investigación profunda sobre la búsqueda de los archivos de la dictadura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Esto es la edición mediodía de MBD Noticias. Tenemos 11 grados de temperatura a esta hora en Montevideo. Ya vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para las próximas horas, que señala que la máxima para hoy llegará a los 13 grados, que tendremos cielo nuboso y algo nuboso para lo que resta de la jornada. @IMTránsito, @MBD Transportes. Vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Charrúa entre Gaboto y Magallanes estará cortado hasta las 5 de la tarde por tareas en la zona. También San José entre Selmar, Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, media calzada hasta las 5 de la tarde y esto continuará hasta el 17 de junio. También les contamos que está cortado Colombia entre Rambla, Sudamérica y Paraguay hasta las 5:30 de la tarde y esto se extenderá desde hoy y hasta el 31 de agosto. Mucha información para compartir con ustedes este mediodía. Estos son nuestros titulares. La Fiscalía analiza imputar a los militares que participaron del violento operativo que terminó con el homicidio de las muchachas de abril en 1974 por la muerte del oficial José Carlos Gutiérrez, quien resultó herido de gravedad en ese procedimiento. El titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Marcos Israel, aseguró que la ausencia del presidente de la República en el acto de reconocimiento sobre la responsabilidad del Estado por crímenes de la dictadura es un tema menor. La directora de UTE, en representación del Frente Amplio, solicitó que se deje sin efecto el contrato firmado con Vertical Skies para la adquisición de un avión no tripulado. La empresa es investigada por presunto espionaje a 2 legisladores. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, reclamó a las fuerzas políticas de su país dialogar sobre el terrible endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Como decíamos en nuestra portada, vamos a comenzar el desarrollo de la información. Miles de archivos de la dictadura fueron liberados a través de Internet. El material subido en el último mes de mayo bajo el nombre Archivos del Terror de Uruguay contiene la documentación encontrada en el denominado Archivo Berruti, así como otros documentos inéditos de ese y otros reservorios documentales. Los documentos se divulgaron en la previa a los 50 años del golpe de Estado de 1973. La descripción del material señala que los archivos fueron elaborados por las fuerzas policiales y militares a partir de la década de 1960 e incluyen el periodo de la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1985. Allí se encuentra información elaborada y preservada por los comandos represivos. En la presentación de los archivos se aclara que puede encontrarse información manipulada, falsa, obtenida bajo tortura o amenazas, brindada por informantes pagos y muchas otras de fuentes no confiables. De todas formas, es un testimonio de gran valor para entender el funcionamiento de las redes represivas. Archive es una organización sin fines de lucro que se constituye como una biblioteca digital con acceso gratuito. Dentro de ese sitio está la página Archivos del Terror en Uruguay, donde se pueden visualizar diferentes entradas que corresponden cada una a un rollo de microfilms con cientos de documentos. En la web se encuentra
encuentra el llamado Archivo Berruti, un reservorio de rollos microfilmados con documentos producidos por el Servicio de Información de Defensa, el SID, que fueron encontrados en la sede del Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva, el CIOR, donde funcionó la compañía de contrainteligencia. Los archivos fueron entregados a la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti. Sin embargo, la documentación divulgada por Archive contiene más de un centenar de rollos que no fueron hallados en aquella incautación. En esos rollos se encuentran actas de personas detenidas, reportes de allanamientos y de escuchas telefónicas, comunicados oficiales, expedientes administrativos, expedientes y fichas de personas generadas por la Dirección de Inteligencia, el OCOA y el CID, así como memorándums, solicitudes de información y órdenes de captura. Y a propósito de este tema, la investigadora y exsecretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente de Presidencia de la República, Isabel Gebor, reclama a las autoridades datos sobre el origen de los archivos subidos en el sitio archive.org, cómo será su acceso y quién los va a custodiar. La investigadora recibió el enlace hace una semana en el marco del Día Internacional de los Archivos y constató que son bastante más que los digitalizados y están bajo custodia del Archivo General de la Nación. Es competencia de las autoridades también transparentar y decirnos quién hizo este trabajo, por qué lo subió y cuáles van a ser las condiciones y la trazabilidad de la documentación que está allí publicada. Creo que lo primero es eso, o sea, entender que necesitamos que las autoridades nos digan cómo se hizo este trabajo, por qué se publicó ahí, no en una página pública del Estado uruguayo, y cuál es el proyecto que tienen ellos que está por detrás de esto. La investigadora señala que siempre supusieron que estos documentos estaban en la órbita de las dependencias militares y es claro que la digitalización se hizo en el Ministerio de Defensa. ¿Cuál es el plan? Porque si hablamos de transparencia, lo primero es saber documentos públicos de muy alta sensibilidad, bueno, dónde están guardados, quién los custodia, cómo se regula el acceso a estos documentos para que efectivamente sirvan para mejorar nuestro conocimiento del pasado, para avanzar en las causas por verdad y justicia, para esclarecer los crímenes de la dictadura. Todo eso es posible si nosotros sabemos quién publica las cosas y bajo qué custodia está la documentación. Si hoy vamos a la justicia con un documento que está colgado en Internet Archives y que fue digitalizado, no se sabe por quién y no podemos contrastar con el documento original, tampoco podemos autenticar la copia ante el juez. Vamos ya a tomar contacto ahora con nuestro móvil, a cargo de Luca Veloz, que está justamente en la torre ejecutiva. Está hablando a esta hora el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Vamos a ver qué dice. Y tanta oscuridad que incluso falta. Sí, el ministro García está adelantando que acaban de erradicar una denuncia en Fiscalía por este caso de los archivos publicados en la web. La necesidad de aprobar el proyecto de ley y aprobarlo con rapidez, transformarlo en ley, porque sería una garantía que fuera el Estado el que tuviera la administración y la publicación de esto, si se hiciera bajo el amparo de la ley y no en el anonimato. ¿Cómo sabemos de que esos archivos son precisamente los que tienen poder el Estado actualmente? Bueno, justamente por eso que hicimos la denuncia de Fiscalía, porque no podemos saber la veracidad, porque no tenemos la forma de tener el contraste, de poder hacer la comparación. Entonces, será la justicia que tiene todos los instrumentos de peritaje, de informáticos, etcétera, para saber cuál es el origen de esto y al mismo tiempo la veracidad. Y vuelvo a reiterar, si no hubiéramos presentado el proyecto de ley y si no hubiéramos dado un debate público, seguramente hoy no estamos... Pero ministro, esto es... ¿Qué intención adjudica esta forma de publicación? Yo no puedo adjudicar intenciones porque no sé cuáles intenciones. Lo único que digo es que la libertad que tanto defendemos en el sentido de que poder acceder sin la oscuridad, sin los peajes, sin las limitaciones que se decía que había que tener. Ustedes fueron testigos del debate público que se dio a partir de que presentamos el proyecto de ley. Bueno, eso de un momento a otro como que desapareció. Y la pregunta es si estos documentos estaban hace 17 años
que están en poder, que se incautaron y que por allí diferentes organizaciones lo tenían, pero ustedes no los conocían. En esa denuncia, ¿el Ministerio puso a disposición de Fiscalía todos los archivos que tiene el Ministerio? Es que estos archivos básicamente están en el archivo de la Nación, pero no sabemos si son estos, si son más, si son menos. El otro día algún colega de ustedes sacó una comparación de todas las disgregaciones, instituciones privadas, ONG que tienen archivos, la Universidad de la República, instituciones de diferente tipo. Pero esto lo manejaba muy poca gente. Y cuando dijimos toda la verdad y publiquémoslo sin limitaciones y en forma universal, empezaron a aparecer los peros. Y nosotros dijimos, ¿por qué tiene que haber gente que pueda acceder a ellos y gente que no podemos acceder a ellos? Por eso que lo nuestro es actuar de acuerdo a la ley y por eso presentamos en Fiscalía esta noticia, esta denuncia, para que sea la Fiscalía, la Justicia quien... Usted lo relaciona con la presentación del proyecto de ley, ministro, pero fue el 18, esta publicación fue el 13 de mayo. ¿Cómo se da esa diferencia? Me decía algún colega de ustedes que ha seguido con mucha atención este tema, que hasta la tardecita de ayer publicaron. Hasta la tardecita de ayer. Y fíjese que si tiene tanta dinámica la persona, o las personas, no tengo ni idea, que administran esto, están ágiles para presentar documentos. ¿Van a hacer una investigación ustedes dentro del Ministerio igual? Es que la investigación la tiene que hacer la justicia. Lo que nos da garantía a todos, y yo quiero que así sea, es que sea la justicia. Tiene todos los medios, tiene todo el amparo legal para llevar adelante toda la investigación y de ya el Estado, el Gobierno, el Ministerio, toda la colaboración que sea necesaria. Estos archivos... Esto forma parte de un combate psicopolítico que se ha dado desde el oscurantismo, desde que se retornó a la democracia con este tema, sobre todo de los estamentos militares. Primero, usted hace una afirmación ahora al final que corre por su cuenta, porque yo sé que acá había gente que lo tenía, organizaciones civiles. Es más, fue incautado a las Fuerzas Armadas, así que esa afirmación que usted hacía al final, no sé de dónde surge, pero es suya. Lo que está claro es que había organizaciones civiles que la tenían, y organizaciones estatales, la Universidad de la República es una. Pero la verdad que hay rollos que aparecen, por lo que se ve allí a primera instancia, ¿no? Bien, hasta aquí la palabra entonces del ministro de Defensa Nacional, Javier García. Le agradecemos a Luca Veloz por su trabajo allí en la Torre Ejecutiva. Vamos a tener obviamente más información a propósito de este tema en la edición central de MBD Noticias a partir de la hora 19. Seguimos en temas vinculados al pasado reciente porque la ex jueza Mariana Mota, quien estuvo al frente de las investigaciones sobre crímenes de la dictadura, reclamó que el presidente de la República y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, exijan la información a los mandos militares. Para Mota, los archivos de las unidades militares deben ser investigados por equipos técnicos y no depender de los efectivos castrenses. Ir a buscar los archivos, no pedirlos, porque evidentemente no los dan, salvo los que no sirven para nada. Los archivos también. ¿Tiene que haber un mandato entonces expreso de que den los archivos? Por supuesto que sí. ¿Y esa orden quién la tiene que dar? Yo iría más de un mandato expreso, yo diría que hay que ir a buscar los equipos técnicos especializados y no pedirle a los militares. Eso es lo que debería hacerse. Según la ex magistrada, el Estado tiene la responsabilidad última y el presidente de la República y el ministro de Defensa deben dar la orden clara. Los organismos que sean son los que tienen que abrir y aceptar que se busquen esos archivos. Pero además de eso es esto de exigir que se dé la información, los mandos tienen que pedirla, pero además el ministro y el presidente. A ver, es hacer, no decir, es hacer. Y a propósito, el Ministerio de Defensa tiene plazo hasta este viernes para presentar ante la justicia un documento elaborado en el año 2005 por los generales Carlos Díaz y Pedro Barneix sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos. El documento fue solicitado por el proyecto Cruzar a través de un pedido de acceso a la información pública presentado contra el Ministerio de Defensa, que respondió que podía dar una copia de ese texto, que no podía dar una copia de ese texto. Tras esa contestación negativa, Cruzar presentó un recurso de amparo judicial donde reclamó acceder al documento que fue entregado por los generales al entonces comandante del Ejército Ángel Bertolotti. Desde Cruzar se entiende que justamente ese documento
puede contener información sobre el destino de los detenidos desaparecidos. A propósito, el ministro de Defensa, Javier García, declaró que el documento no está en poder de esa Secretaría de Estado porque fue entregado a la presidencia de Tabaré Vázquez. Sin embargo, el ministerio no explicó por qué no existe copia del mismo en la comandancia del Ejército. Según informó el semanario Brecha, el fiscal Percivale avanza en la investigación de los hechos ocurridos en la finca de la calle Mariano Solar 3098 en la madrugada del 21 de abril de 1974. En 2002, la jueza Isaura Tórtora dispuso el procesamiento del general retirado Juan Modesto Rebollo por su responsabilidad en el homicidio de las jóvenes Laura Raggio, Diana Maidanic y Silvia Reyes. En línea con el fiscal Percivale, la jueza consideró que la muerte de las jóvenes fue responsabilidad de los militares que actuaron en el operativo, quienes procedieron en forma ilegítima. Tras el procesamiento de Rebollo, la causa ingresó en la etapa de juicio, donde la defensa y la fiscalía pedirán diligenciar diversas pruebas. En este sentido, Percivale tiene previsto avanzar sobre la responsabilidad de los militares en la muerte del coronel Gutiérrez, quien fue herido de gravedad durante el operativo y falleció 2 meses después en el hospital militar. De acuerdo a la versión oficial, Gutiérrez ingresó a la finca y fue herido por disparos realizados por las jóvenes. Sin embargo, la autopsia realizada por forenses del hospital militar concluyó que sus heridas fueron producidas por disparos de ametralladora. De esta forma, la autopsia histórica realizada por una junta médica de la Facultad de Medicina determinó que las heridas sufridas por Gutiérrez no fueron infligidas por las armas incautadas a las jóvenes, que no se sabe si llegaron a ser disparadas, sino por disparos de sus propios camaradas. Con esto, Percivale pedirá juzgar a los militares también por el crimen de Gutiérrez. A propósito de esto, bueno, justamente la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, como veíamos, va a pedir el procesamiento del general Juan Modesto Rebollo por la muerte del oficial José Carlos Gutiérrez, que falleció justamente durante el operativo. Bueno, una cuestión que veíamos ayer en la pantalla de TV Ciudad, una actividad que se desarrolló en el Parlamento, tiene que ver con que el Estado reconoció su responsabilidad en los homicidios de las jóvenes Laura Raggio, Diana Maidanic y Silvia Reyes, las muchachas de abril, y en las desapariciones de Oscar Tassino y Luis Eduardo González González, tras la intervención de la vicepresidenta Beatriz Argimón, allí en el Salón de los Pasos Perdidos. Los familiares de las víctimas reclamaron por la ausencia del presidente de la República en el acto. Lamentamos la ausencia del señor presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Luis Lacalle Pou. Los familiares siempre propusimos definir la fecha del acto en función de su agenda, porque entendimos que su presencia era fundamental en mérito a que en su carácter de supremo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, para dar cumplimiento a las resoluciones de la sentencia de la Corte en los temas referidos a las Fuerzas Armadas. Un inmenso reconocimiento a los testigos, las organizaciones, colectivos, personas que mantienen este perseverante camino por la verdad, la justicia y el dónde están. Las y los investigadores, académicos, periodistas, a madres y familiares, Crisol y entre todas, muy especialmente a Hiel Sur, quien con su cálida y firme compañía nos trajo hasta acá. El presidente Luis Lacalle Pou estaba en el país ayer, pero decidió no asistir a este evento de reconocimiento. Y le encargó a Beatriz Argimón que tomara la palabra. En este caso, ella comentó que esto surgió hace ya un mes. Y como cierre del acto de reconocimiento sobre la responsabilidad del Estado en estos crímenes, la vicepresidenta Argimón reclamó que quien tenga información sobre detenidos desaparecidos, que la aporte. Ciudadanos, estimadas ciudadanas, queremos
nuevamente exhortar, solicitar, pedir a toda aquella persona que tenga conocimiento sobre el posible paradero de restos humanos, por favor, brinden información. Muchas gracias. Bueno, hay más repercusiones a propósito de este tema, porque en este marco el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos dijo que la ausencia del presidente de la República en el acto es un tema menor para él y que él mismo se hizo porque el mandatario lo pidió. Al mismo tiempo lamentó la actitud de parte del público presente por los abucheos en el momento, ustedes lo veían recién, en que la vicepresidenta Beatriz Argimón pidió que se brinde información sobre el paradero de los restos de detenidos desaparecidos. Yo creo que fue un hito después de tantos años, porque la sentencia de la Corte es del 2001. O sea que pasaron muchos años para que se hiciera esto que se hizo ayer. Al mismo tiempo lamenté mucho la actitud de una parte del público, ¿no? La verdad que es como que, por un lado, es como que damos un paso adelante y uno para atrás, porque de alguna forma esto tenía que haber sido recibido como lo que fue, un hito positivo en el que finalmente el Estado uruguayo cumple con una sentencia que tenía que haber cumplido hace muchos años. Estaba la presidenta de la Asamblea General, estaba la Suprema Corte de Justicia, estaba el Poder Ejecutivo representado. A ver, yo creo que me tengo que quedar con el 80% del vaso lleno y no con el 20% vacío. Pero ese 20% que falta del vaso vacío es la falta del presidente en ese acto. Pero yo creo que eso es un tema menor porque, a ver... Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel. Analizamos todos los presidentes que no lo hicieron. El último acto que hubo, el presidente estuvo presente. O sea, yo creo que eso es un tema menor. Este acto se hizo porque el presidente le pidió a la vicepresidenta que lo hiciera. Pero que no haya querido estar, no sé, yo no quiero entrar en esa discusión porque no me corresponde. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema ahora. Los servicios jurídicos de la Intendencia de Montevideo se encuentran estudiando los efectos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la tasa de Contralor de Seguridad y Circulación de vehículos que transportan productos inflamables que cobra la comuna. Esta tasa grava el traslado de material peligroso como en combustible por la capital. Como no podía ser de otra manera, la Intendencia de Montevideo actuará siempre de acuerdo a la normativa vigente sin dejar de ejercer su rol de control de mejor cuidado del ambiente por parte de todos los sectores de la sociedad, señala un comunicado emitido justamente por la Intendencia. La sentencia de la Corte se adoptó tras un recurso presentado por la distribuidora de combustible Tuxa, subsidiaria de ANCAP. La tasa supone un sobreprecio de 22 centésimos por litro de gasoil y de 26 centésimos por litro de nafta super. ANCAP paga unos 12 millones de dólares anuales a la Intendencia por este concepto. En otro orden les contamos que UTE intimó a la empresa Lunacar, subsidiaria de Vertical Sky, por incumplir con la entrega de un avión no tripulado cotizado en $700.000. La directora del Frente Amplio, Fernanda Cardona, solicitó la rescisión del contrato y que se revean estas irregularidades, al tiempo que anunció la ampliación de la denuncia ante la JUTEP. Es más que obvia el incumplimiento de Lunacar, sin perjuicio del tema de las cámaras, sin perjuicio de todo lo que hemos denunciado, que, como te decía, va a ser objeto, entiendo yo, y el Frente Amplio en eso también va a insistir, de el complemento de la denuncia en la JUTEP y de insistir también en analizar a posteriori cómo fue estas irregularidades que nosotros vimos desde el principio. Y bueno, ayer básicamente se trató el tema de poner punto final a la compra, comunicarlo de manera formal. La directora de la oposición denunció que el oficialismo en el directorio no hizo efectivo la cláusula que activaba la multa por incumplimiento contractual. Incluso la presidenta salió en su momento a la opinión pública a decir que UTE iba a cobrar una multa por cada mes de atraso que estaba establecido en el pliego. Pero, sin embargo, nunca se le pidió a Lunacar que constituyera una garantía y esas multas iban a cobrar si el dron venía y UTE lo iba a descontar del precio que tenía que pagar. Por lo tanto, no solo fue una pérdida de tiempo económico y de horas persona, como digo yo, en trabajo para UTE, sino que además no vamos a poder cobrar efectivamente esas multas que deberían haberse, que correspondía.
Hace unos minutos Luca Veloz, en Torre Ejecutiva, nos traía la palabra del ministro de Defensa Nacional, Javier García. Volvemos a la torre. Luca, te saludo nuevamente, bienvenido. Es así, José María, porque una conferencia de prensa que comenzó en el entorno de las 13 horas, donde el presidente de la República, junto al artista Pablo Achugarri, anunciaron una obra que va a simbolizar la paz. Es la Paloma de la Paz, un símbolo para la humanidad que tanto lo necesita. Es una frase de Pablo Achugarri aquí, luego de que la justicia confirmara que el Estado es el propietario del águila del Graf Spee, el acorazado de bolsillo que se hundió durante la Segunda Guerra en nuestro país, un debate y una querella judicial que está hace 17 años dando vuelta en nuestro país. Bueno, luego que la justicia lo confirmara hace unos meses, el presidente de la República llamó a Pablo Achugarri y le encargó reformular este símbolo del nazismo para transformarlo en un símbolo de paz. Así lo anunció la calle Pou hoy en esa conferencia y bueno, después de mucho trabajo, Achugarri bocetó una paloma de la paz que va a imprimir en mármol de Carrara, italiano, luego se va a fundir el águila del Graf Spee. A partir de allí, con ese material, con ese bronce, se va a tallar el nuevo monumento a la paz, que no se sabe todavía dónde va a estar emplazado, pero se presume que será allí, en el apéndice entre el Río de la Plata y el Océano Atlántico, en Maldonado, donde se da la división. Bueno, es donde proyecta el gobierno que emplazará este símbolo de la paz. Esto fue consultado el presidente de la República, también el ministro de Defensa Nacional, sobre la pertinencia de la reformulación de este símbolo. Sabemos que en otros países, en la propia Alemania, están abiertos los símbolos del nazismo para que se recuerde el Holocausto, que se recuerde el horror y de esa manera ensayar una nueva cultura. Pero aquí nos comentó el ministro que después de consultarlo con organizaciones sociales, con académicos, bueno, se decidió reformularlo de esta manera. Otros temas que se conversaron en esta conferencia de prensa, cuando se abrió el espacio de preguntas, bueno, al presidente de la República le consultamos por qué no asistió ayer al acto de reconocimiento a las muchachas de Abril. Nos argumentó que la sentencia preveía que el gobierno decidiera cuál era la alta autoridad que reconociera entonces estos crímenes de las muchachas de Abril, y el gobierno decidió que fuese la vicepresidenta Argimón y se excusó el presidente de esa manera de haber participado, recibió las críticas. De todas maneras dijo que el Estado había cumplido a cabalidad con la sentencia. Le consultamos por estos archivos, los archivos del terror, así denominados del terror, que fueron publicados en estas últimas horas en varias páginas web, y nos decía el presidente que había conversado esta mañana con el ministro Javier García y que habían tomado esta decisión que nosotros anunciamos hace unos minutos cuando estuvimos en directo con Javier García. Se hizo una denuncia ante Fiscalía. Por esto, Fiscalía encabezará entonces esta investigación para saber el origen y de qué manera fueron formulados estos archivos y fueron publicados. Se confirmó por parte del ministro que en estos archivos hay más material, hay rollos, hay microfilms que habían desaparecido del archivo Berruti luego de la incautación. Dio los datos precisos de cuáles son los microfilms que aparecieron ahora en esta publicación, y deberá la justicia investigar si son o no reales. Y a partir de allí, dijo el ministro, que tiene todas las herramientas la justicia para saber también desde dónde surgen y cuál es la operación que hay tras esto. Más sobre esta conferencia, se habló sobre la crisis hídrica también, vamos a tener en el informe central de las 19 horas.
Bien, perfecto, Luca. Muchas gracias por tu trabajo allí. Completo informe. Como decía Luca, vamos a tener todas estas repercusiones a las 7 de la tarde aquí en TV Ciudad. Hacemos una pausa muy breve ahora y ya venimos para el tramo final de MBD Noticias. Grados la temperatura en Montevideo a esta hora. Seguimos en MBD Noticias. Les contamos que el próximo 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado, fecha en la que se rinde homenaje a las personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares. En ese marco, la ONG Idas y Vueltas brinda apoyo a personas migrantes que vienen a vivir justamente a Uruguay. En ese marco, esta mañana, en la primera edición de MBD Noticias, recibimos a Katia Marina, presidenta de la ONG, y también a Gael Mincandi, solicitante de refugio proveniente de Camerún. La titular de Idas y Vueltas afirmó que hay más de 16.000 trámites en carpeta de personas que buscan refugio en Uruguay y que en los últimos tiempos muchos ciudadanos argentinos pidieron refugiarse en nuestro país. Y estamos recibiendo ahora también argentinos. Ajá. Por la situación en Argentina, que bueno, que ya sabemos se está deteriorando, pero digo, personas realmente argentinos que están en situaciones complicadas. Ajá. A veces situaciones parecidas a las que se dan para una persona africana, o un colombiano, o un venezolano. Personas, por ejemplo, en situaciones de salud muy complejas, que necesitan una atención médica inmediata. Es decir, no de urgencia, pero inmediata, personas, por ejemplo, con problemas oncológicos. Y bueno, y después por una serie de circunstancias no pueden acceder a la documentación, entonces no pueden afiliarse a ACE, entonces no pueden acceder a las consultas médicas. Gael Mincandi llegó desde Camerún y se contactó con la ONG Idas y Vueltas. En MBD Noticias contó su experiencia y por qué eligió Uruguay para vivir. Creo en mi pensamiento que esta parte del mundo no es tanto concernado por lo que se pasa en otro lado del mundo. Entonces hay como una forma de calma y de tranquilidad en esta parte del mundo. Entonces sí, es una razón principal por la que la gente principalmente se interesan a esta parte del mundo. Señores, señores, hasta acá llegamos con la edición mediodía de MBD Noticias. Justamente la información, las noticias también vuelven a las 7 de la tarde con nuestra edición central. Que pasen bien.